hay unas personas que hemos invitado porque la reunión pues generalmente es de servidores, pero generalmente yo tengo una reunión de hombres todos los martes a esta hora, entonces quisimos que compartieran con nosotros para que ellos vean pues la bendición que tenemos al pertenecer a un grupo de servidores de la iglesia que participamos para motivarlos a ellos para cuando volvamos a la iglesia también quieran pertenecer a este grupo selecto de hombres y mujeres que le servimos desinteresadamente al Señor. Amén. Entonces, buenas noches, Dios los bendiga. yo, Pipe, bendiciones. Le pones, por favor, silencio. Linda, bendiga. Entonces, vamos a abrir la palabra en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 23. Efesios 1, 23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo estaba haciendo referencia a que en Cristo está la plenitud de todo. Entonces, la enseñanza tiene como título punto óptimo y plenitud. Punto óptimo y plenitud. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros en esta noche aprendamos? Y es que nosotros entendamos que nosotros tenemos que tener un punto óptimo y una plenitud en la vida que llevamos. Entonces, vamos a definir lo que es punto óptimo. Y punto óptimo es aquella situación que resulta ser muy buena, que no puede ser mejor de lo que es. Óptimo es el punto donde estoy y que es muy bueno. Entonces, generalmente este punto óptimo se emplea para describir una actividad o una tarea cuyos resultados fueron o son muy beneficiosos y que nos hacen sentir bien. Nosotros teníamos una vida verdaderamente en caos, estamos, ¿verdad?, que camino a nuestra propia destrucción. Entonces, una vez a causa de esa situación que teníamos en nuestra vida y que no teníamos un norte fijo, un destino por el cual trabajáramos correcto, conocimos del Señor y a partir de haber conocido al Señor empezó nuestra vida a ser transformada, empezó nuestra vida a cambiar y nos encontramos felices, dichosos, porque muchas de las cosas que nos pasaron cuando empezamos a conocer al Señor vinieron a representar esa forma, esa manera de vivir. Pero muchos no encuentran ese punto óptimo ahora que tienen en el Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que no han encontrado ese momento, ese lugar y esa ubicación dentro de la vida cristiana que les permita vivir totalmente felices, que les permita vivir totalmente tranquilos, que les permita vivir a plenitud, gozosos, felices, no importando las circunstancias, no importando lo que esté pasando, simplemente estoy en mi zona de felicidad, donde nada me puede mover, donde no puedo ni siquiera llegar a pensar que pueda existir otro momento, otra vida, otra situación a la cual yo quiera ir, porque el lugar donde estoy ubicado ahora es el mejor lugar y el mejor momento de mi vida. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros esa zona de confort, ese punto óptimo, y nos ha colocado en situaciones que muchas veces no las entendemos, en momentos que pueden parecer aún difíciles, pero que si nosotros hemos entendido y nos hemos conectado con el Señor, podemos sentir de que esas situaciones simplemente es
las cosas que tenemos que vivir a diario y que no importando lo que sean, cuáles sean y cómo sean, simplemente son situaciones que nos enseñan a tomar experiencias, a vivir, a madurar, a crecer. Entonces, cuando yo estoy seguro que he encontrado mi punto óptimo, yo simplemente tengo que vivir una vida llena de paz y de tranquilidad. Entonces, Dios diseñó todo esto para que nosotros pudiéramos ocupar ese espacio y pudiéramos sentirnos plenos. Cuando yo entiendo que todo lo que sucede a mi alrededor simplemente es una situación en la cual Dios nos ha colocado simplemente y llanamente para que nosotros podamos sentirnos plenos, completos y tranquilos. Entonces, nosotros ahora tenemos que entender de que estas situaciones que hemos estado viviendo los últimos 3 o 4 meses no son situaciones diferentes a las cuales muchas veces ya veníamos viviendo, situaciones que simplemente pudieran venir a nuestra vida y traernos esa paz y esa tranquilidad. Entonces, ¿a qué nos quiere traer el Señor? Nosotros tenemos que entender que hoy en esta nueva forma de vivir, si no encontramos en Dios el punto óptimo, o sea, Dios nos pone a nosotros a vivir muchas situaciones y nos ha colocado en un punto óptimo, pero ese punto óptimo para nosotros tiene que ser Dios, ese punto que está en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra alegría, en el centro de nuestra forma de vivir, en el centro de nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros no encontramos ese punto óptimo en Dios, ¿qué pasa? Nuestra vida va a ser una vida llena de aflicción, una vida llena de amargura, y esas vidas de aflicción, de amargura, de tristeza, se dejan ver en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de comportarnos. Cuando, vea, hay un dicho que dice que se puede estar cayendo todo a nuestro alrededor y nosotros tenemos que quedarnos quietecitos, porque a nosotros nada nos toca y nada nos puede afectar. Y desafortunadamente estos tiempos de esta última situación que hemos vivido simplemente han desnudado en muchos de nosotros los cristianos que no hemos encontrado en Dios ese punto óptimo y esa plenitud para tener una vida agradable, completa y llena. Es triste escuchar cómo hermanos solamente han tenido palabras de queja, palabras de desconfianza, han tenido palabras de aflicción, de amargura, comportamientos que no reflejan la fe que hablan con su boca, sino que simplemente han habido palabras de susto, de temor, de miedo, de aflicción, y han aún negado su propia fe haciendo obras y actos que no van acorde con la fe que se profesaba. Entonces, ese punto óptimo, esa plenitud, se entiende como el mayor apogeo o esplendor de alguien o alguien. Nosotros tenemos que estar viviendo el mejor momento de nuestras vidas, el mejor momento. Y mañana va a ser el mejor de los mejores. La Biblia dice que maldito aquel que diga que todo tiempo pasado fue mejor. Porque aquel que diga que todo tiempo pasado fue mejor está negando que el día de mañana pueda ser mejor que el día de hoy. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros hoy, como hijos de Dios, como nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, somos la crema innata, lo mejor de lo mejor, la nobleza de esta sociedad, a mí no me puede afectar ni mover nada, porque la plenitud mía está en Dios, y Dios es mi todo. El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es el que hace vibrar mis manos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. O sea, cuando uno tiene esa alegría, y eso puede estar pasando lo que sea, yo vivo la plenitud de Dios y yo estoy tranquilo porque yo sé
que mi amado va a venir a rescatarme, que mi amado me va a venir a ayudar, que mi amado está pendiente de mis cosas, que no me va a faltar nada. Eso es la plenitud. Saber que hoy es el mejor momento de mi vida y que mañana ese momento va a ser mejor que hoy. Y mañana voy a decir, mañana va a ser el mejor momento de mi vida, porque eso nos lo da el Señor, es la alegría, la felicidad, el saber que no hay mejor vida que la cual yo pueda vivir que la que esté viviendo en este momento. Porque cuando yo no entiendo eso, yo estoy deseando tener otra vida. Y cuando usted desea otra vida, simplemente la otra vida no es con Dios, es antes por el contrario, alejado de Dios. Entonces, la situación de la plenitud en Dios o el encontrar mi punto óptimo va muy ligada a la comunión que yo tenga con Dios. Entonces, yo ahora debo de vivir en esa alegría, en esa plenitud, en ese punto óptimo en el cual Dios me ha situado. Porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Nosotros no vivimos por las circunstancias que esté moviendo el mundo, ni por la economía del mundo, ni por la salud del mundo. Nosotros vivimos y creemos en la palabra que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que Dios, que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y por su llaga fuimos todos sanados. En eso es que nosotros tenemos que estar, esa es la plenitud, creer en su palabra y lo que diga la palabra, creer en esto, esa es la plenitud, que si aquí la Biblia dice, no he visto a justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan, yo creo en eso, es la plenitud, tener la absoluta confianza y certeza de que Dios todo lo tiene bajo control. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, vivir. Y si usted no lo vive, usted tiene que estar hoy cortando con eso. Porque usted, no se le olvide que usted es la luz de este mundo. Y usted es la sal de la tierra. Pero si usted no se ha creído en su plenitud, en su punto último, que usted es esa sal, que usted es esa luz, usted no va a poder reflejar eso. El mundo nos necesita, mi hermano. Mire, este grupo de servidores, no solamente son servidores o somos servidores en la iglesia, nosotros somos servidores en la sociedad. La sociedad nos necesita a nosotros, pero la sociedad necesita ver en nosotros esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo de saber que Dios está con nosotros. Eso es lo que necesita esta sociedad, no cristianos afligidos, amargados, porque si usted vive en aflicción, usted no ha encontrado ese punto óptimo con Dios. A usted le falta algo en la relación con el Señor. A usted le falta comunicarse con Él. A usted le falta ver en su vida los milagros que Dios ha hecho, porque Él ha hecho muchos milagros en su vida. Él a ninguno le ha quitado nada, ni le ha dejado de dar nada. A todos nos ha dado. Entonces, esa plenitud en nosotros es esa sensación interna que lo único que demuestra es la presencia de Dios en nuestra vida y que afecta a mi vida en todos los cambios y en todos los campos. No hay ninguna área de nuestra vida en que Dios no sea la plenitud. No hay ninguna área de nuestra vida en que Dios no nos haya llevado a ese punto óptimo. Pero usted puede pensar y decir, pero ¿cómo es posible que Dios me tenga en el punto óptimo de mi economía si estoy escaso? Porque ese es el punto óptimo donde Dios te tiene para que aprendas cómo vivir con lo que estás teniendo. Pero tú puedes decir, ¿cómo voy a decir que estoy en mi punto óptimo de la salud si estoy pasando por una crisis, por una enfermedad o tengo esto o aquello? Porque eso es lo que Dios quiere que entendas, que no importa la enfermedad, que no importa el dinero, que no importa la economía, Dios es tu punto óptimo. Porque tú no estás aferrado a Dios, porque si tú crees y tú buscas a Dios por lo que Él te vaya a dar o porque Él te vaya a hacer, a dar en economía o a hacer en salud, estás equivocado. Porque entonces no vas a encontrar el punto óptimo, ni vas a encontrar la plenitud en Dios. Nuestra plenitud no se basa en cuánto tengamos en el bolsillo, ni cuánta salud podamos tener. Nuestra plenitud, nuestro punto óptimo, simplemente es Dios.
Entonces, cuando yo entiendo eso, puedo estar enfermo y estar pleno, feliz y gozoso. Cuando yo estoy en dificultades económicas, estoy gozoso porque yo no dependo de la economía. Yo no dependo de lo que tenga en el bolsillo. Yo dependo de la provisión de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, nosotros podemos alcanzar esa paz y esa tranquilidad que todos anhelamos. Y desde nuestra perspectiva como seres humanos, alcanzamos también esa plenitud cuando somos llenos del amor de Dios. Y cuando no solamente estamos llenos del amor de Dios, sino que también amamos a los demás. Y este es el deber de todos los cristianos, sentirnos amados por Dios. Mire, no piense y no pensemos que el amor de Dios se basa en cuánto tiene que darnos. No pensemos que el amor de Dios se basa en que tenemos que ser sanados. El amor de Dios se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En eso se basa el amor. Porque si tú no reconoces el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no vas a tener la plenitud. Ese acto valeroso de Jesucristo, ese acto de amor, me llena y me glorifica. Por eso es necesario que para poder entender el resto de la Biblia, nosotros primeramente entendamos Juan 3:16, porque de tal manera me amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es amor, sacrificio, y la mayor de las bendiciones, que es la vida eterna, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Eso es plenitud. Plenitud es entender Juan 3:16. Y cuando yo entiendo Juan 3:16, yo estoy en mi punto óptimo. Y aquí no me mueve nada. Hay mucha gente que se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay mucha gente que se sabe la Biblia y no son felices, no viven el punto óptimo, ni viven su vida plena. ¿Por qué? Porque no han entendido la Biblia. Y la Biblia se resume en Juan 3:16. Y los mandamientos de Dios se resumen: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es plenitud: amar, amar y amar. Entonces, mire, vamos a entender tres cositas claras de lo que es el punto último y la plenitud en Dios. Y lo primero que vamos a entender hoy es que la plenitud de Dios trae paz. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 27. La plenitud de Dios trae paz. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Esto es tremendo, esto es tremendo. Mire, nosotros, mira que yo muy emocionado, me voy aquí como moviendo. Nosotros, cuando la Biblia es muy sencilla, mi hermano, de entender. Tan sencilla como dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, cuando tú entiendes esto, que Dios te ha dejado una paz, tu paz, y que Él te la ha dado, te la entrega, dice, os doy, y que esa paz que Él da no es la misma paz que da el mundo, usted va a vivir una vida a plenitud. Y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando usted entiende la paz que Jesucristo da, usted no le tiene miedo, ni vive atemorizado, ni turbado. Entonces, la paz en el hebreo significa shalom, el cual se traduce como plenitud. Cuando alguien tiene paz, no solamente es feliz, es pleno y es próspero. Y esa prosperidad no es tener miles y miles y miles de millones de pesos. Prosperidad es saber que estoy en paz, que estoy tranquilo, que vivo tranquilo, que tengo a Dios de mi parte. Eso es prosperidad.
Cuando Cristo murió por mis pecados, por mis rebeliones y por mis dolores, también lo hizo para que fuéramos felices, porque su paz, su muerte trajo paz sobre nuestra vida. Y esa paz trajo a nosotros plenitud, trajo tranquilidad y trajo felicidad. Y porque Él quería que tuviéramos esa paz, esa plenitud en Él, porque Él sabía que el ser humano está lleno de temores. Y ese ser humano que está lleno de temores necesitaba de un sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos plenos y encontrar ese punto óptimo en nuestra vida. Cristo siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso, cuando nosotros entendemos que Él nos dejó una paz, y esa paz se ve reflejada en la tranquilidad, en la plenitud, en saber que Dios tiene todo bajo control, que a Él no se le sale nada de las manos, que Él todos los días tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Y no solamente Él dijo, se las dejo, y cuando pudo haber dicho se las dejo, simplemente la pudo haber colocado en cualquier parte, sino que Él mismo se tomó a sí mismo, porque Cristo es la paz. Él dijo, mi paz os doy. Nos entregó a nosotros. Y dígame, ¿qué mayor regalo nosotros podemos recibir en este mundo? Sino saber que Dios se ha entregado a nosotros, porque Jesucristo es la paz, Él es nuestra paz. Y él que, vea, usted lee la Biblia, y en la única parte del Evangelio donde Jesucristo se vio un poquitico angustiado y donde, entre comillas, perdió la paz fue Getsemaní. Pero ni cuando lo persiguieron, ni cuando estuvo en el desierto, ni cuando fue crucificado, en ninguno de esos momentos Él perdió la paz. Él siempre vivió tranquilo porque en Él estaba la plenitud de su Padre. Y esa misma paz que Él nos mostró, que Él mismo la vivió y nos dio ejemplo, fue esa misma paz que nos dejó. Y luego que nos las dejó, Él quiso que todos y cada uno de nosotros viéramos la diferencia entre la paz que Él daba y la paz que da el mundo. Si usted lee las noticias, si usted ve televisión noticias, si usted tiene canales en su celular, no, dígame qué habla de paz. Ahora no se habla de la paz, no se habla de paz. Ahora solo se habla de guerras, de rumores de guerras. ¿Cuál es el tema de ahora? La insensatez que cometió ese policía en Estados Unidos contra esta persona de color. Pero ¿cuántos crímenes más atroces se cometen todos los días? ¿Cuánta más violencia vemos a diario en las calles? Simplemente fue un acto que lo publicaron y lo tomó la gente para traer caos. Esa gente no tiene paz. Esa gente vive intranquila, vive insegura. Pero solamente nosotros, los que hemos recibido la paz de Cristo, la paz que Él nos ha dado, podemos pensar diferente, vivir tranquilos, vivir gozosos, vivir plenos y ser prósperos. Y próspero, ¿sabe qué es próspero? Próspero es saber que usted ahorita se va a acostar tranquilo, porque la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es paz. Porque usted va a poder cerrar sus ojitos preciosos y va a dormir como un niño chiquitico. Usted se tiene que acostumbrar, vean, no importa la edad que tengamos, que cuando usted cierra sus ojos, Dios está con usted, arrullándolo, y sobándolo, acariciándolo, para que usted pueda dormir tranquilo. Esa es la paz. Yo no sé cuántos hoy no van a poder dormir, preocupados por lo que va a pasar mañana, pero la Biblia nos dice, ¿de qué le sirve al hombre afanarse por el día de mañana si nadie sabe qué va a pasar mañana? Pero esa paz que nos da Jesús es nuestra plenitud, es nuestra tranquilidad. Y si tú durante estos días, porque esto es para reflexionar, esto es para meditar y para pensar, que en estos días donde aparentemente pasaron muchas situaciones, perdiste la calma, perdiste la paz, perdiste la tranquilidad, si hubo noches donde no pudiste dormir, si tuviste de mal genio, si tuviste malas actitudes, es porque esa paz no estaba en ti.
entonces no podías tener una vida tranquila y en plenitud. Y te saliste de ese punto óptimo. Eso hizo que tuvieras acciones, comentarios, palabras que generalmente no se escuchan. Amar a Dios en la buena es muy fácil. Amar a Dios en la buena es muy fácil. Amar a Dios cuando la nevera está llena es muy fácil. Amar a Dios cuando tenemos ropita es muy fácil. Amar a Dios cuando tenemos los servicios pagados es muy fácil. Pero amar a Dios en una dificultad a veces es complicado. Y es complicado porque Él no se ha convertido el todo para nosotros. Porque Él no se ha convertido la plenitud. Es porque Él no es ese punto óptimo en nuestras vidas. Por eso hoy, si tú no tienes la paz del Señor, este versículo te está diciendo, recibe esa paz. Dice, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Él te está entregando su paz. Mira que Jesucristo es el ser humano más digno de admirar. Porque siendo Dios, en su condición de ser humano, nunca perdió la paz. Nunca. Y usted no ha vivido ni el 1% de lo que vivió Jesucristo. Jesucristo fue rechazado. Desde el vientre, cuando el Espíritu Santo concibió con María, su padre quiso dejarlo. Nació en un pesebre, en un establo. A los 2 años o 3 años el emperador quería matarlo. Le tocó huir y fue desplazado, le tocó irse para Egipto. Volvió, no creían en él cuando él dijo, yo soy el Mesías. ¿Quién es este? Este es Jesús, el hijo de José el carpintero. Uno que anduvo con él 3 años lo traicionó. Los amigos que nunca dijeron que lo iban a abandonar, lo abandonaron en Getsemaní y se quedó solo. Y crucificado. Fue avergonzado porque es una vergüenza morir en un madero. Y él nunca perdió la paz. Si a ti te ha faltado algún detallito en tu vida y te has querido morir y has perdido la paz. Por eso es tiempo de retomar esa paz y vivir en esa plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. Y Jesús siempre fue consciente de la necesidad de la paz en nosotros. Por esto no fueron en vano sus palabras, porque él sabía que nosotros vivimos llenos de temores y por eso quería que tuviéramos su paz. Vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19. Dice, amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando lo hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire, esto demuestra de que aún las personas que hemos andado con el Señor, en algún momento podemos sentir temores y miedos. Luego de que Él fue crucificado, sus discípulos ¿qué hicieron? Se llenaron de temor y fueron y se escondieron en una casa. Pero Jesucristo sabía en cuál casa estaba. Y Él se les apareció. Mire, dice el versículo 19, que ellos estaban ¿dónde? En una casa y tenían las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de los judíos. Y Jesucristo fue y los visitó. ¿Y qué les llegó? ¿Qué fue lo primero que Jesucristo les dijo? Paz a vosotros. Él les entregó ¿qué? La paz. Les digo, mientras ustedes estuvieron conmigo, ustedes tenían el punto óptimo. Ustedes estaban plenos, estaban tranquilos y felices porque sabían que yo estaba con ustedes. Pero ustedes no habían entendido que yo les dije que me iba a ir, pero que yo iba a regresar.
Entonces, ustedes perdieron esa paz, pero yo hoy vengo nuevamente de ustedes, ¿a qué? A entregarle la paz. Por eso les digo, paz a vosotros. ¿Y qué pasó? Les mostró, para que creyeran que él era el Jesús, les mostró el costado y las manos. ¿Qué fue lo primero, la primera reacción que tuvieron los discípulos? Ahí dice, se regocijaron viendo al Señor. Ellos tuvieron el privilegio de haber conocido, de haber visto a Jesús resucitado y se regocijaron. Pero nosotros, a través de esa experiencia vivida por ellos, también sin verlo físicamente, tenemos que regocijarnos. ¿Y regocijarse qué es? Tener tranquilidad. ¿Tranquilidad qué es? Tener paz. ¿Qué es tener paz? Tener a Jesús, sabiendo que Él tiene el control de todo. Y yo no sé cuál fue la reacción que Jesucristo vio en los discípulos, que es el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, paz, 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 shalom, shalom. No se turben, no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes. Yo nunca los voy a dejar. Mire, estoy cumpliendo lo que les dije. Él les dijo, yo voy a ir y voy a partir, pero yo voy a volver. Y aquí está volviendo de ellos. Por eso, cuando sintamos que Jesucristo se ha ido, no perdamos la paz, porque Él no se ha ido. Él puede estar calladito, Él puede estar en silencio, pero Él nunca se ha ido de nosotros. Él nunca nos ha dejado. Recuerde que Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el último de los días. Entonces nosotros tenemos que ir esa paz, porque en Jesús está nuestra paz. Y es necesario que nosotros entendamos eso, porque nosotros de ahora en adelante no podemos seguir siendo los mismos hombres y mujeres y constante en la confianza en el Señor. Paz, paz es plenitud. ¿Qué me llamaron? ¿Qué no me llamaron? ¿Qué me dijeron? ¿Qué no me dijeron? ¿Qué me van a echar? ¿Qué no me echaron? ¿Qué me van a salir los exámenes que no me salieron? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Que sea lo que sea. ¿Sabe qué? Algo que caracteriza a una persona que tiene la paz del Señor, que está en el punto óptimo y que está en su vida en plenitud, es cuando está totalmente confiado en las palabras que dijo Jesucristo en Getsemaní, cuando le dijo a Dios, Padre, se quita esta copa de mí. Pero Jesucristo le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Sabes qué tener paz? Decirle a Dios, Señor, Dios, no se haga mi voluntad, sino la suya. Eso es tener paz. Eso es porque cuando usted le dice eso a Jesús, usted se sienta, así como está mi esposa aquí, a esperar que Dios haga lo que Él tiene que hacer o lo que Él debe de hacer. Eso es paz y eso es plenitud y solo se consigue en Jesucristo. Por eso Él nos da una paz que no nos la da. Por eso esa paz que Dios da, el ser humano no la entiende. No la entiende. Amén. Lo segundo. Amén. 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 La plenitud de la paz es que la plenitud de Dios tiene que estar en usted. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3. El micrófono. Efesios 3. Nada, me repite porfa el segundo punto. La plenitud de Dios en usted. Hernán, Efesios 3, versículo ¿qué? 19. 19. Que la plenitud. No es. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona llena de Cristo está
por lo general satisfecha con la vida que tiene. Mire, yo no sé cuántos de aquí piensan o todavía creen que nosotros vivimos un evangelio de prosperidad. Nosotros no vivimos un evangelio de prosperidad. Nosotros vivimos un evangelio de ¿qué? De salvación, de buenas nuevas. Ese es el evangelio. La palabra nos enseña, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadir. La prosperidad económica y todo eso son añadiduras. Nunca, nunca, nunca busquemos las añadiduras, porque si buscamos las añadiduras vamos a tropezar, vamos a fracasar y vamos a vivir una vida llena de insatisfacciones. Pero cuando yo tengo la plenitud de Dios en mí, dice ahí, y de conocer el amor de Cristo. ¿Sabe qué es plenitud de Dios en mí? Conocer el amor de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros podemos llegar a recordar esa vida que nosotros teníamos. Y esa vida que nosotros teníamos, comparada con la vida que tenemos ahora, es totalmente por los opuestos. Totalmente diferente. O sea, yo, por ejemplo, lo que vivo ahora contigo, mi amor, no lo cambio por nada. Pero me acuerdo de esas cosas que vivíamos cuando no conocíamos al Señor. O sea, era un caos total. Entonces, cuando conocí el amor de Cristo, a mí no me importó dejar amigos, no me importó dejar el licor, no me importó dejar esto, no me importó, porque el amor de Dios me llevó a entender cuál era el propósito de mi vida, para qué fui yo creado, para qué yo fui hecho. Y cuando encuentro que Cristo me amó como ninguno más me ha amado, yo encuentro en la vida que llevo ahora las mejores de la vida. Y los pongo a ustedes por testigos de que, ay, va a llorar. Los pongo, los pongo a ustedes por testigos de que yo no quiero vivir otra vida, sino la que vivo ahora en el Señor. No importando que tenga o no tenga, no importando, vea, lo que sea que tenga que pasar, porque yo he conocido el amor de Cristo y el amor de Cristo me llenó. Y ese es el mismo amor que Dios quiere que sean ustedes llenos de Él, para que no importa lo que sea. Por eso, esa vida que yo llevaba, yo no la quiero volver a vivir. ¿Por qué? Porque Cristo me mostró su amor, porque yo era vil y menospreciado. Y Dios me tomó así, vil y menospreciado, y me amó, como lo amó a usted, como lo amó a usted. Por eso, cuando encontramos en Dios esa plenitud de vida, ese punto óptimo, no nos queremos salir. ¿Sabe? Usted ha visto cuando usted monta a un niño, lo mete a una piscina de pelotas. Él en ese momento encuentra la plenitud de su vida. Sáquenlo. Y ahora el berrinche que le hace. Él no se quiere salir. Porque él está viviendo ahí la plenitud, la felicidad de coger las pelotas, de hundirse, de correr. O cuando se montan en esos armatostes que los niños suben y bajan y se columpia o columpia, yo no sé, se mete. Entonces, todo eso, saque el niño de ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy que querer hacer y querer vivir. Que no importa, que la vida que estamos llevando en este momento es la mejor de la vida que nosotros tenemos, porque el amor de Cristo ha llenado nuestra vida. Y ese amor de Cristo excede todo conocimiento. ¿Sabe por qué excede todo conocimiento? Porque la gente no sabe lo que es el amor. La gente no sabe qué es amor. Porque la única forma de saber qué es amor es conociendo el amor de Cristo y el amor de Dios. Por eso excede todo conocimiento, porque eso es como irracional. Es irracional cuando, mire, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted ve a una persona por ahí y le da una ayuda, la gente lo mira, ay, ¿usted por qué le da ese gamín? Perdón por decirle gamín. ¿Usted por qué ayuda a esa persona? Si es un vicioso, si es un borracho. ¿Sabe cuándo usted valora la vida de una persona de esas? Cuando usted pasa al lado de él y usted, en vez de juzgarlo,
siente compasión por esa persona. Así no la ayude, pero usted siente en el corazón y dice, ay, qué pesar de la vida, qué pesar, qué tristeza. Y le ayuda. Pero ese amor, esa plenitud excede todo conocimiento. Y dice, mire, cuando usted conoce ese amor de Cristo, que excede todo conocimiento, somos llenos de la plenitud de Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, si usted aún no ha conocido ese amor de Jesús, y déjame que te diga porque puede parecer muy extraño, puede parecer muy raro, que uno pueda estar diciendo aquí, donde hay personas que llevan 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y no han conocido el amor de Dios y no han tenido una vida plena. Ha sido un cristianismo llevado hacia fuerza, un cristianismo que se ha movido hacia un lado y hacia el otro, un cristianismo que ha vivido al borde de la vida. ¿Usted ha visto esas carreteras que van por las montañas, que al lado hay un barranco? Ha sido un cristianismo que va muy pegado a la orilla, donde se pueden caer, pero han estado, pero no han sido plenos, no han encontrado su punto óptimo, porque ha habido momentos donde han llegado a cavilar en su mente y pensar, y haber pensado que sí vale la pena ser cristiano, que sí vale la pena haber dejado la vida que llevaba, que si hubiera vivido o no hubiera conocido al Señor, hubiera tenido otras cosas. Pero eso es lo que esas personas hoy necesitan, ser llenos de la plenitud del amor de Dios y ser llenos de la plenitud del amor de Cristo. Porque si no lo hacen, van a seguir viviendo un cristianismo forzado, un cristianismo empujón, un cristianismo que le da pereza madrugar a orar, un cristianismo que coge la Biblia por cogerla, porque, sí, pero no hay nada más hermoso que usted sentir esa necesidad de tener la Biblia y leerla todos los días, de estudiarla, de aprendérsela, de memorizarla. Nosotros tenemos un ejemplo precioso en el pastor Nevardo y lo tenemos cerca de nosotros, un hombre que es ejemplo de amar la palabra, un hombre que ha sido ejemplo de tener tiempos largos y extensos de oración, un ejemplo de que él vive la plenitud. Y uno a veces piensa que es malo desear lo que el otro tiene, no. Y yo le he dicho a él, y yo lo digo, yo quisiera ser como él. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y uno puede llegar a pensar y decir, ser imitadores de Nevardo, el pastor Nevardo, como él es de Cristo, porque ha sido un hombre de ejemplo para nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos ser llenos del amor, porque hermanos, las cosas no van a ser las mismas después de esta pandemia, después de esta situación. Pueden aún llegar a empeorar, pueden mejorar, pero es en nosotros el que está el tomar la decisión de si vamos a vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas, porque vendrán momentos difíciles, habrán rumores de guerra, habrán rumores de enfermedades, habrán rumores de esto, rumores de aquello, pero cuando yo estoy en el Señor y en su plenitud y Dios está en mí y yo estoy totalmente absorbido, sumergido en su presencia, hermano, puede venir todo lo que venga, puede pasar todo lo que pase, pero yo estoy en la plenitud de Dios. Mire, ni los problemas, ni las dificultades derriban a un hombre o una mujer que vive en la absoluta confianza de Dios. Y usted lo ha vivido. Y usted lo ha vivido, que ha tenido momentos de su vida donde ha estado escaso, pero no le ha faltado cosas. Que no ha tenido el demás. Pero acuérdense lo que dice el Proverbio. El Proverbio dice, Señor, no me des más de lo que necesito para no olvidarme de ti. Y no me des poco para no renegar de ti. ¿Sabe qué le está diciendo el proverbista? Señor, deme lo suficiente para vivir, que con lo que usted me dé, yo vivo completo, vivo pleno y vivo tranquilo. Entonces, mire, siempre,
Aquel que tiene un contacto permanente con el Señor, tiene su mente y su corazón protegidos con una actitud positiva. Nosotros aprendimos que la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero para mí, por ejemplo, la palabra pereza, que pereza, es una palabra corrompida. Para mí es una guachada, porque a mí nunca se me olvida. Pastor Johnny recién empecé yo a la iglesia y dijo una de sus enseñanzas, que la queja viene desde el mismo infierno, porque el diablo se quejó. El diablo se quejó y se quejó de la vida que tenía. Tenía una mala vida el diablo. Luzbel vivía maluco en el cielo. Hombre, ese man tenía unos privilegios en el cielo que ningún otro ángel lo tenía. Pero él se quejó. Él dejó de ver las cosas como Dios las veía. Y por eso va a parar donde va a parar. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón protegida siempre en una actitud positiva. Siempre, siempre. A nosotros no nos va mal. Nunca nos va mal. A nosotros nos va bien, muy bien y excelente. Porque siempre aprendemos de las cosas vividas. Siempre una experiencia. Siempre una lección. Pero si tú coges, en vez de estarte quejando, llegas y reflexionas y le pides al Señor, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esta situación que estoy pasando? Vas a sacar la mejor de las lecciones para tu vida. La aplicas y vas a encontrar en que esa situación que parecía desastrosa fue para ti, al contrario, una bendición, porque mejoraste y cambiaste. Por eso dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sencillo. Aquí vienen las preguntas. ¿Usted se siente que ha sido llamado por Dios? Ustedes van a responder, sí, ¿cierto? Entonces, ¿Dios te ha llamado con qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito con que Dios te ha llamado? Que vivas una vida plena, una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida en el punto óptimo, donde puedas estar tranquilo, ¿cierto? Y para poder entender que esa vida que tú vives a plenitud ha sido fundamentada en el propósito que Dios ha tenido contigo cuando te llamó, sabes que todo lo que tú vivas te va a ayudar ¿para quién? Para bien. Para bien, dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que a usted le pasa, si usted se machaca un dedo, usted le ayuda para bien. El domingo hizo 8 días. Iba montando en mi bicicleta, iba feliz en una bajada. Y por esquivar un hueco me caí. Llevo en mi cuerpo las cicatrices de Cristo a causa de la caída. Me aporrié. Y me aporrié una rodilla mucho que se me hinchó, bueno. ¿Y sabe para qué fue? ¿Para qué esa cosa me ayudó para bien? Porque llevé la bicicleta al taller y le puse unos pedales espectaculares. Le cambié donde la cosa, yo no sé cómo se llama eso atrás donde va, donde mete uno los cambios y eso ya rueda, o sea, la bicicleta rueda mejor. Ayudó para bien. Y tenemos fijo. Vea, y tenemos fijo. Porque yo bien adolorido, bien aporreado, porque yo madrugo los domingos a montar bicicleta para estar aquí. ¿Fue el lunes festivo? Bueno, fue el lunes festivo. Entonces, yo madrugo para poder estar en el culto. Entonces, bueno, este fue el lunes festivo. Entonces, yo salía a montar en bicicleta, y yo llamaba para la casa. Llamaba el celular a mi esposa, porque nosotros aquí en la casa no teníamos fijo. Y llamaba yo al celular y ella apagaba. Y yo aporreado, sin nadie que me socorriera. Y yo la llamaba y nada. Y yo feliz de la alegría. Y yo, amor, te llegué yo aquí en un taxi. No me paraban los taxis porque la bicicleta, un señor, sí, muy buena gente, me paró, desarmamos la bicicleta, me trajo hasta aquí. Tocó la puerta, ¿qué le pasó? Y yo como que, ¿qué me pasó? Si llevo media hora llamando y no me contestaba, vos tenés el celular apagado.
¿Cuál fue la bendición? Ya tenemos fijo otra vez, te volvimos y conectamos los teléfonos. ¿Eso por qué? Por ella. No, tengamos un fijo por si vuelve y se cae, para que tenga donde llamar. Entonces, todas las cosas, mire, todas las cosas nos ayudan para bien. El que está en la plenitud de Dios, todo lo que le pase le va a ayudar para bien. Nunca diga, ay, no, a mí, ¿por qué me pasa esto? Y es que yo no salgo de una para caer en otra. Dígale, Señor, gracias, porque salí de esta y voy a caer en otra, pero es para mi bendición, porque eso me va a ayudar para bien. Hasta el día que tú entiendas el propósito de Dios, y cuando entres en la plenitud de Dios, le dices, Señor, ya entendí la lección, Dios te va a dejar de tirarte una a otra, para otra, pero siempre todas las cosas de Dios ayudan para bien. Entonces, cuando yo entiendo eso, mi vida es una vida llena de paz, y es una vida de ejemplo para los otros, porque nosotros somos cartas leídas. La gente vive pendiente de nosotros, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo miramos, cómo caminamos, si estamos más gorditos, si estamos más delgaditos, si estrenamos o no estrenamos. La gente vive, vea, tenemos unos radares impresionantes. Y por eso nosotros tenemos que vivir plenamente confiados en que Dios tiene el control de todo, vivir en la plenitud de Él y estar en esa zona de confort, estar en ese punto último de nuestra vida, para que otros quieran venir y quieran tener esa vida que nosotros ahora tenemos. Pero dígame, ¿cómo va a tener ganas una persona si escucha de un cristiano quejándose, malhumorado, con rabias? La gente dice, no, yo no quiero ser como así. Yo allá no quiero ir. Este vivía feliz y contento y de mi cosa religión ahora es todo amargado. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y el tercer punto dice, morir, la única forma de encontrar la plenitud y mi punto óptimo. Morir, la única forma de encontrar la plenitud y mi punto óptimo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice, Hola, don Hernán. Señor, Filipenses, que perdón. 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perdón. Voy a refrescarme. Entonces, cuando Pablo escribe, mire, imaginen esta situación. Imagínense el versículo dice, para mí que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La situación es esta. Pablo escribió esta carta estando en la cárcel. Y estando en la cárcel, escribió el más completo tratado de gozo que un cristiano puede llegar a tener. Lean en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses. Él en la cárcel, en prisión, y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, Pablo lo único que dice es que para él, lo único suficiente en su vida es Cristo. Que para él no necesita más nada en la vida, sino Cristo. Que él está intentando explicar cómo experimenta la realidad de su fe en Cristo. Y él dice, en palabras, lo que las palabras nunca podrán explicar. O sea, Pablo buscó la forma de decirle a los filipenses en esa época y decirnos a nosotros con palabras lo que no se puede explicar con palabras. O sea, él quería decirle a los filipenses y decirnos ahora que no hay mayor satisfacción para el ser humano que Cristo. Y lo quiso expresar no en el mejor de los momentos de su vida físicamente y socialmente porque estaba en la cárcel,
pero espiritualmente eran los mejores momentos de su vida. Él se sentía en la cárcel, preso su cuerpo, pero su espíritu estaba libre, gozoso, feliz, al punto que él dijo, a mí no me importa morirme, porque si me muero es mucho mejor, porque más ligero me voy a encontrar con el que es todo para mí. Eso es lo que él quería decir. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, él dice, mientras yo esté en la tierra, mi punto óptimo y mi plenitud es Cristo. Pero si me muero, aún es mejor, porque voy a estar con el que es el todo para mí. Y esa tiene que ser la actitud de nosotros, hermanos, que nosotros verdaderamente muramos, muramos a cualquier otro deseo, a cualquier otra motivación, que Cristo se vuelva el eje central de nuestra vida, que Él se convierta en el eje central de nuestra existencia, que para nosotros Él sea lo primero y lo principal, que sea lo único, que usted sabe que tiene un empleo, Cristo es ese empleo, que si usted tiene una enfermedad, Cristo es esa enfermedad, o sea, que no le vean nada malo a eso, porque Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado. Mire, Pablo, cuando se llamaba Saulo, ese tipo fue muy estudiado, y ese tipo, aún antes de conocer a Cristo, era un hombre templado, era un hombre radical, era un hombre que todo lo que se proponía lo hacía. Era un tipo que simplemente cambió el contexto de la finalidad de su vida, de pasar de ser perseguidor de los cristianos a convertirse, después de Jesús, en uno de los cristianos que ha transformado este mundo. Entonces, Pablo fue un hombre que la motivación, cuando él era Saulo, ¿cuál era? Cristo. Pero ¿cuál era la motivación de él? Acabar con Cristo. Por eso él quería ir a acabar con todos los cristianos. Es más, en una ocasión estaba presente cuando estaban apedreando a un cristiano, a Esteban. Pero él era apasionado, o sea, él tenía odio a los cristianos. A él le parecía lo peor de lo peor los cristianos. Él perseguía a Cristo, pero después se convirtió en un cristiano ejemplar. Y él se transformó en el hombre, después de Jesús, que más debe impactar nuestra vida. Y él simplemente nos deja una lección de vida. Él dijo, sin Cristo no soy nada. Él solamente se sentía pleno y un día cogió y dijo cuántas veces lo habían apedreado, cuántas veces se habían naufragado, cuántas veces lo habían echado, cuántas veces había estado en la cárcel, y él no se quejaba de eso, porque él decía, Cristo es lo mejor, Cristo es lo mejor. Pero también tenía una realidad en su corazón. Él sabía que si él moría, iba aún a conseguir algo más valioso, y era estar con ese, que aquí en la tierra era su vida, su plenitud y su punto óptimo. Decir, el vivir es Cristo, es una forma sencilla y sincera de explicar algo extraordinario. ¿Y qué es algo extraordinario? Cristo. La plenitud de Cristo, de Dios, requiere que nosotros, como dice el punto, de que nosotros muramos. Es necesario, como dijo Juan, que yo mengüe para que Él crezca. Debemos de morir. No puede haber una competencia entre Cristo y yo. Yo me tengo que entregar a Cristo. Mire, nosotros éramos esclavos del pecado. Y ser esclavos del pecado nos llevaba a la ruina, a la enfermedad, al divorcio, a muchas cosas. Pero no hay mejor esclavitud, no hay mejor forma de llevar la vida que entregarnos a Cristo voluntariamente. Y vamos a vivir en la alegría, en el placer, en el holgorio, en la paz, en el gozo que solo Cristo nos puede dar.
Por eso, nosotros debemos de entender esto, de que para poder llegar al punto donde quiere Dios llevarnos, tenemos que morir. Y hay cositas en nuestras vidas a las cuales no hemos muerto. Entonces, por eso la plenitud de Dios no se ha mostrado en nuestra vida. Por eso la plenitud de Dios no se refleja en nuestra forma de vivir, porque todavía luchamos con entregarle cosas a Dios y a Cristo. Pero tú tienes que entender que tú has sido llamado a vivir en la plenitud de Dios. Por eso, la conclusión para terminar es en una pregunta. Tú vives en tu punto óptimo. ¿A tú te puedes? No, de ahí no, venga para acá. ¿A dónde, José? Tú puedes vivir en la paz, en la tranquilidad, en el amor, en el gozo que Cristo te ha ofrecido desde que lo conociste. ¿O todavía te sientes que hay cosas que te mueven? ¿Todavía quieres volver o ha pasado por tu mente volver a esa vida que llevaste? Porque la vida que llevas ahora no te llena, pero solo en Cristo podemos encontrar esa plenitud. Y que hay que morir al yo y necesario menguar hasta la más mínima de las expresiones para que Cristo viva en ti. Por eso el llamado hoy de parte del Señor para todos nosotros es que vivamos una vida plena. Pero esa vida plena la vamos a encontrar solamente en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes esa vida plena, tu matrimonio va a ser el mejor de los matrimonios. Tu liderazgo va a ser el mejor de los liderazgos. Tu empleo va a ser el mejor de los empleos. Tu esposa va a ser la mejor de las esposas. Tus hijos van a ser los mejores de los hijos. Tu cuerpo va a ser el mejor de los cuerpos. Tu salud va a ser la mejor de la salud. Todo se va a convertir en una alegría constante, en un placer indescriptible. Todo se va a convertir en ese punto óptimo donde no vas a querer salir, de donde no vas a querer irte. No podemos ser como los israelitas que clamaron a Dios por más de 400 años que los sacara de Egipto, y cuando los sacó quisieron volver allá, porque ellos no encontraron la plenitud en Dios. Cuando no encuentras la plenitud en Dios y el punto óptimo en tu vida en Dios, tú vas a querer volver atrás. Y muchos han vuelto atrás porque no han vivido la plenitud de Dios. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros seamos su imagen aquí en la tierra. El deseo de Dios es que nosotros nos convirtamos en esa luz que este mundo necesita. ¿A causa de qué? De la plenitud de Dios en nosotros y que nosotros vivamos en ese punto. Amén, hermanos. Amén. 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 Así es. Nosotros dos vean. Amén.